Imagina que estás trabajando en un vuelo tranquilo, uno más entre tantos. Estás atendiendo a los pasajeros cuando un hombre te llama desde su asiento y te entrega una nota. Al principio no le das importancia, pero algo en su mirada te detiene. Lees la nota y tu corazón se paraliza. Llevo una bomba en mi maletín. Te pide que te sientes a su lado. Mantiene la calma mientras te explica su plan con una frialdad escalofriante. Quiere $200,000 en billetes no marcados, 4 paracaídas y un vuelo seguro a México. Así comienza uno de los misterios más grandes en la historia del FBI, el caso de D.B. Cooper, un hombre que llevó a cabo el crimen perfecto. Es la tarde del 24 de noviembre de 1971, un día antes de Acción de Gracias. Mucha gente viaja para reunirse con sus seres queridos, mientras que otros regresan de viajes de negocios. En medio de este ajetreo, un hombre que se hace llamar Dan Cooper, de alrededor de 40 años, abordaba el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en el Aeropuerto Internacional de Portland, un vuelo corto de apenas 30 minutos hasta Seattle. Cooper se comportaba como cualquier otro pasajero, educado, sereno y sin llamar la atención. Se sentó en la última fila del avión, pidió un bourbon con soda y esperó el despegue. Sin embargo, poco después de que el avión tomara vuelo, comenzó su gran plan. Pasó una nota a la azafata Florence Schaffner, quien inicialmente pensó que era un número de teléfono o una declaración de amor. Sin embargo, Cooper la observó con calma y le dijo con voz firme pero tranquila: «Señorita, mejor léalo. Tengo una bomba». Schaffner, sorprendida, abrió la nota, que contenía las instrucciones claras. Cooper exigía $200,000 en billetes de $20, que ahora serían $1,500,000, y 4 paracaídas. También exigía que todo se hiciera de manera discreta, no quería que la situación se saliera de control. Después de leer la nota, Schaffner se sentó junto a Cooper, quien abrió su maletín para mostrarle su amenaza: una serie de cables rojos, un cilindro y una batería. La bomba parecía real. Con el temor apoderándose de ella, Schaffner siguió las instrucciones y llevó la nota al capitán del vuelo, William Scott. Mientras el avión continuaba su vuelo hacia Seattle, el capitán Scott contactó con las autoridades en tierra, mantuvieron la calma y siguieron las órdenes de Cooper al pie de la letra. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, nada parecía fuera de lo normal. Los pasajeros seguían tranquilos, completamente ajenos a la situación. Durante el vuelo, Cooper fue sorprendentemente educado, pidió un bourbon con soda, insistió en pagarlo e incluso mantuvo una conversación tranquila con la azafata. Nunca perdió la compostura, nunca levantó la voz, parecía más un hombre de negocios que un criminal desesperado. En todo momento dio la impresión de tener un plan cuidadosamente calculado. El vuelo aterrizó en Seattle, donde las autoridades entregaron el dinero y los paracaídas a bordo. Mientras tanto, Cooper liberó a los pasajeros, pero retuvo a 4 miembros de la tripulación. Exigió que el avión despegara de nuevo, esta vez rumbo a la Ciudad de México a una velocidad relativamente baja de 320 km por hora, a una altitud de 3,000 metros, que es mucho más baja que la normal, con los trenes de aterrizaje desplegados y con 15 grados de flaps. Sin embargo, se le negaron estas condiciones, ya que era imposible que el vuelo pudiera continuar así. Cooper y la tripulación trazaron otra ruta, esta vez hasta Reno, Nevada, donde volverían a reabastecerse y el FBI estaría esperándolo para arrestarlo. En un momento del vuelo, Cooper le indicó a la azafata que se reuniera con el resto de la tripulación en la cabina y que cerrara la puerta detrás de ella. Justo antes de hacerlo, ella echó un último vistazo y vio a Cooper ajustando algo alrededor de su cintura, lo que parecía ser la bolsa de dinero. A las 8:13 de la tarde, en algún punto entre Seattle y Reno, Cooper tomó 2 paracaídas y abrió la puerta trasera del avión. En medio de la oscuridad y la tormenta, saltó desde más de 3,000 metros de altura y desapareció. A pesar de que varios aviones militares lo seguían, el salto de Cooper pasó desapercibido debido a la espesa niebla y la tormenta, lo que impidió a los pilotos ver el momento exacto en que se lanzó. Cuando el avión aterrizó horas más tarde, la tripulación confirmó que Cooper había saltado. Al revisar la cabina trasera, las autoridades encontraron algunas pruebas: huellas dactilares, una corbata, 2 paracaídas que no se utilizaron y 8 colillas de cigarrillos. Sin
embargo, el maletín, los otros 2 paracaídas, el dinero y el propio Cooper no se encontraban allí. Al preguntar a los pasajeros cómo era el secuestrador, todos lo describieron casi igual, por lo que se hizo un retrato robot que se cree que es realmente como se veía Cooper. Después de esto, el FBI lanzó una de las mayores búsquedas en la historia del país. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y el difícil terreno de los bosques del noroeste del Pacífico hicieron que la búsqueda fuera extremadamente complicada. Un tiempo después, llegada la primavera, se pudieron hacer búsquedas mucho más intensas y se examinó todo el bosque metro por metro. Aún así, no se encontró nada. Mientras tanto, el FBI comenzó a rastrear el dinero, dando a conocer los números de serie a bancos y negocios, cosa que les permitiría encontrar a Cooper si tan solo usaba un billete de los $2,000. También se interrogó a más de 1,000 sospechosos y se descartaron casi todos por falta de pruebas. Entre ellos, se interrogó a un hombre llamado D.B. Cooper. No tenía ninguna relación con el caso, pero este nombre se transmitió rápidamente a la prensa y se confundió con el nombre del secuestrador, que realmente se registró en el aeropuerto con el nombre de Dan Cooper, un personaje ficticio sacado de un cómic sobre un paracaidista del ejército. Después de varios años sin pistas, el caso parecía acabado, hasta que un cazador encontró un letrero con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing, que se sabe que perteneció a la puerta del avión secuestrado, pero esto no proporcionó ninguna pista. La única pista tangible apareció en 1980, cuando un niño encontró $5,800 en billetes deteriorados a orillas del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington. Estos billetes fueron confirmados como parte del rescate de Cooper, pero su hallazgo solo añadió más preguntas al caso. ¿Por qué Cooper dejaría atrás los billetes por los que había arriesgado su vida? Por si esto fuera poco, durante todo este tiempo, decenas de cartas habían estado llegando a las autoridades, en las que los autores afirmaban ser D.B. Cooper. La mayoría de estas cartas fueron rápidamente descartadas, pero algunas que contenían detalles no revelados al público y códigos cifrados fueron tomadas en serio. A pesar de esto, ninguna de ellas proporcionó pistas significativas que ayudaran a resolver el caso. Como el FBI no estaba haciendo ningún progreso buscando por la zona, ni con las pocas pistas que había dejado Cooper, su única esperanza estaba en los resultados de los interrogatorios que habían estado realizando. Uno de ellos fue Kenneth Christiansen, un ex paracaidista del ejército que trabajó como asistente de vuelo para Northwest Orient Airlines, la misma aerolínea que Cooper secuestró. Su descripción física era similar a la de Cooper y su perfil parecía coincidir perfectamente. Incluso bebía la misma bebida que Cooper. Además, su hermano afirmó que Kenneth le había insinuado tener un gran secreto antes de morir. Sin embargo, el color de ojos y otros detalles no coincidían, así que fue descartado. Otro sospechoso fue Richard Floyd McCoy, que llevó a cabo un secuestro aéreo similar solo 5 meses después del caso de Cooper. Su plan fue casi idéntico, exigiendo $5,000 con una bomba falsa y lanzándose en paracaídas desde el avión. Físicamente eran muy parecidos, cosa que también lo hizo sospechoso. McCoy también fue un paracaidista entrenado y tenía experiencia en operaciones militares, lo que le habría permitido planificar un secuestro tan audaz y ejecutar un salto en paracaídas bajo condiciones adversas. Sin embargo, a diferencia de Cooper, McCoy fue rápidamente arrestado gracias a las pistas que había dejado. Pronto se descartó como sospechoso al descubrir que un día después del secuestro del avión, él estaba con su familia en Las Vegas. Y por último, Robert Rackstraw, un expiloto militar con antecedentes criminales, fue uno de los sospechosos más controvertidos. Rackstraw tenía el conocimiento técnico necesario para llevar a cabo el secuestro y poseía el perfil psicológico de alguien que podría haber ejecutado un plan tan arriesgado. A lo largo de los años, utilizó múltiples identidades falsas. Además, después del secuestro, se enviaron cartas al FBI que contenían caligrafía que coincidía con la de Rackstraw, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan al caso. Aunque cada uno de estos hombres tiene una conexión interesante con el caso de D.B. Cooper, ninguna evidencia ha sido lo suficientemente concluyente como para cerrar este misterio. Es por eso que este caso se considera uno de los más extraños y el mayor fracaso del FBI. Pero ¿qué pasó al final con D.B. Cooper?
¿No sabemos nada de él? Pues a lo largo del tiempo se han creado varias teorías muy interesantes que podrían explicar su misteriosa desaparición. La más popular y la oficial según el FBI es que Cooper murió en la caída. Las condiciones meteorológicas aquella noche eran extremas: tormentas, frío intenso y un terreno casi inexplorable. Era muy improbable que pudiera sobrevivir. Además, uno de los paracaídas que se llevó era de uso civil, no adecuado para saltar en esas condiciones. Se cree que el viento lo llevó hacia un río cercano, donde podría haber muerto ahogado debido al peso de la bolsa con el dinero y el paracaídas. Es posible que uno de los barcos que pasaban por la zona hubiera arrastrado el cuerpo de Cooper, rompiendo parcialmente la bolsa y dejando que algunos billetes flotaran hacia la orilla, donde fueron encontrados años después. Su cuerpo no se encontró porque el río desembocaba en el mar, donde su rastro se perdió para siempre. Otra teoría es que Cooper nunca aterrizó en los bosques que el FBI investigó. Se cree que los pilotos, por temor a que explotara la bomba, desviaron ligeramente la ruta del avión para evitar sobrevolar ciudades. Aunque esta desviación fue mínima, en términos de aviación pudo representar una diferencia de varios kilómetros respecto a la zona donde Cooper realmente saltó. Curiosamente, en esta área se hallaron varios billetes del rescate enterrados junto a un río, lo que podría indicar que Cooper efectivamente estuvo allí. En este caso, igual que en el anterior, Cooper o parte de su dinero podría haber caído al río, pero él no se habría ahogado, sino que habría llegado a la orilla y enterrado el dinero al ver que se había dañado por culpa del agua. Y por último, la teoría más interesante es que Cooper abrió la puerta trasera del avión, pero no saltó de inmediato. Los pilotos detectaron la apertura de la puerta y asumieron que había saltado, pero Cooper podría haber permanecido a bordo, esperando una zona más favorable para lanzarse. Él llegó a una zona segura, pero en un momento se le cayó parte del dinero en el río, que llegó a la orilla. Esta estrategia podría explicar por qué nunca se encontraron rastros de él en las áreas investigadas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Cooper murió o que sobrevivió llevando a cabo el crimen perfecto? ¿Creéis que fue uno de los sospechosos o logró escapar para siempre sin que nadie haya dado con su verdadero paradero? Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más casos sobre crímenes, podéis darle a like y suscribiros, ya que me ayudaríais mucho.